Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a la palabra, al estudio del libro de Romanos. Amén. Estamos estudiando, ¿verdad? El libro. Ahorita lo estamos en la introducción de lo que vamos a estar estudiando versículo por versículo. Amén, aleluya. Hemos aprendido que el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Roma, le dice que el ser humano está condenado a la perdición. Pero también le dice que con Cristo tenemos la salvación y vida eterna. Amén. El libro de Romanos, amados hermanos, es un libro donde trae bastante la doctrina para el cristiano, para que nosotros podamos entender las profundas riquezas espirituales a través de este libro. Y hoy vamos a hablar acerca de el apóstol Pablo le habla a la iglesia, y ustedes saben que esta palabra es para todos nosotros. Amén. La palabra de Dios es para todos nosotros. Amén. Amén. No es solo para la iglesia ahí en Roma. La iglesia tiene poder sobre su iglesia, sobre nosotros, para que podamos ser edificados en el fundamento que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña y nos habla quiénes somos nosotros, cuál es nuestro estado y quién es Dios. La que nos guía y nos enseña esas promesas es la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo les habla de que el cristiano o el ser humano tiene que librarse del grillete del pecado, o sea, de las cadenas de las cuales usted y yo ya somos libres. Y le habla a la iglesia a través de la carta a los romanos que tenemos que ser libres del pecado. Cuando venimos en Cristo, Cristo nos liberta. Cristo pagó un precio en la cruz. Cristo nos hace libres y en nosotros no tiene que haber cadenas atándonos. Porque las cadenas fueron rotas en el nombre glorioso de Jesucristo, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Yo quiero que vayamos a leer en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y versículo 16. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para Dios, que es la justicia? Que la justicia nuestra viene a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de obedecer la palabra, nosotros hemos sido justificados por su sangre. En otras palabras, usted y yo, cuando venimos al Señor, ya el pecado no tiene que estar dominándonos. Amén. Porque Cristo ya pagó. Amén. Ahora somos propiedad del Señor. Amén, amén. Amén. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma, hermano, porque esta es para la iglesia. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, porque la paga del pecado es muerte, o sea de la obediencia para justicia, que es a través de nuestro Señor Jesucristo? En otras palabras, nos está diciendo que ya nosotros ya no pertenecemos a la esclavitud que antes nos amarraba, que antes nos encadenaba,
que ahora nosotros tenemos que ser esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Esclavo, usted sabe que significa que es alguien que le sirve a un Señor. Alguien que le obedece. Como nosotros le obedecemos a Cristo, estamos sujetos a su justicia, a su verdad, a su salvación y a la promesa que Él nos ha dado de que ya somos libres de todo pecado que antes de aceptar a Jesucristo dominaba nuestra vida. Ahora somos libres porque el apóstol Pablo le habla a la iglesia que nosotros tenemos que ser libres de esas cadenas de esclavitud. Amén. El apóstol Pablo compara el bautismo cristiano con la muerte de Jesús. Usted sabe que cuando nosotros nos bautizamos es en obediencia a Dios. Su nombre, gloria. Obedecemos en obediencia. Porque no solo era bautizarse. Cuando nosotros decidimos bautizarnos es porque le estamos diciendo adiós al pecado y eso nos permite que nosotros podamos servirle al Señor como está escrito en la palabra de Dios. Amén. Jesucristo fue el ejemplo. Antes de ejercer su ministerio, se bautizó. Donde sabemos que Juan el Bautista no quería bautizarlo porque era el Señor, el Rey de Reyes, Dios hecho hombre. Pero el Señor Jesucristo nos dio un ejemplo a nosotros y le dijo, deja que sea así. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos y aprendamos a obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros cuando nos apartamos, aceptamos a Jesucristo, nos apartamos del pecado, hermano, tomamos la decisión de bautizarnos. Y al bautizarnos, somos aptos para servir al Señor cuando estamos en obediencia, por supuesto. Amén. Porque Jesucristo fue obediente. Él hizo la voluntad del Padre. Amén. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 6, del versículo 3 al 13. Vamos a leer detenidamente para que podamos entender lo que la palabra de Dios nos quiere hablar a nosotros, amados hermanos, en esta enseñanza de la introducción al libro de los Romanos. Miren lo que dice el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Amén. Amén. Cristiano, hermano, tiene que andar en una vida nueva. El cristiano no puede ser el mismo que era antes de aceptar a Jesucristo. Y creo que nosotros los cristianos no hemos estimado esto, lo hemos, amado hermano, tomado a la ligera. Pero el que ya ha tomado el paso de aceptar a Jesucristo, el que ya es libre, el que ya tiene el conocimiento de la palabra, el que ya ha sido bautizado, amado hermano, tiene que ser las obras nuevas que le manda la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser los mismos que éramos antes, que no teníamos a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, no podemos ser igual como se comporta el mundo. Amén. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a
fin de que no sirvamos nosotros más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado, perdonado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Porque cuando murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. No reine, dice la palabra de Dios, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El apóstol Pablo le dice: si ya tenemos a Cristo, que el pecado no puede enseñorearse de nosotros, que el pecado no puede reinar en mi vida. La palabra de Dios me dice que si yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, gloria a Dios, aleluya, las obras de Cristo tengo que hacer, porque ya no le sirvo al Señor de las tinieblas. Usted y yo le servimos al Señor de la luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto el pecado no puede dominarnos, en otras palabras. Amén. El pecado no tiene un derecho sobre nuestras vidas, porque ya fuimos justificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque ya hemos sido perdonados. En otras palabras, yo deliberadamente no voy a andar pecando. Si tengo a Cristo Jesús, si Él es mi Señor, si Él ya dice que tenemos que ser libres de las cadenas del pecado, porque Cristo ya lo quebrantó, Cristo ya rompió la cadena del pecado y venció. Amén. Por tanto, el pecado no tiene por qué dominarnos. Amén. Pablo dice que nuestro antiguo yo, el viejo hombre, fue crucificado juntamente con Jesucristo, quien murió para vencer el poder del pecado. Y cuando usted acepta a Jesucristo en su vida, usted recibe el poder de Jesucristo para poder vencer el pecado también. Usted recibe lo que Cristo derramó en la cruz, esa sangre fue rociada sobre nuestra vida, y nosotros hemos sido limpiados de todo pecado por su gracia, por su favor y su misericordia solamente, no por nuestras obras. Esta fue una obra de Dios que vino a nuestras vidas para darnos salvación y vida eterna. O sea que usted y yo tenemos que ser, pero muy, muy diferente a lo que éramos antes de conocer al Señor Jesucristo. Yo creo que esta palabra, hermano, es bien fuerte para uno de cristiano. Y de eso se trata, que la palabra de Dios fluya en nuestras vidas y haga cambio. Después de esta enseñanza que he estado yo, hermanos, aprendiendo, me tengo que reconciliar con el Señor de nuevo. Amén. 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 No sé ustedes, pero yo tengo que reconciliarme con el Señor. Porque ya el pecado no puede enseñorearse de nosotros. Ya nosotros no podemos andar haciendo
lo que hacíamos antes o lo mismo que hace el mundo. Sí, el mundo es invitado a ser salvo a través de la palabra de Dios, porque Dios no quiere que nadie perezca, pero esta palabra va dirigida a la iglesia, que la iglesia tiene que haber cambiado a través del poder de Jesucristo, que usted y yo no podemos regresar a ser esclavos del mundo. Amén. Porque hay dos señores. Solo con uno se puede quedar bien. No hay intermedio. Que hoy vamos a alegrar a uno y el otro el siguiente día. Bien contentamos a un señor o hacemos enojar al otro. Pero la Biblia nos dice que solo podemos servir a un Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo habla a través de la palabra de Dios. Que tenemos nosotros, amados hermanos, el poder de Jesucristo. Ya lo demostró en el bautismo. Cuando nos bautizamos nosotros, cuando Él dio su vida en la cruz, Él quebrantó el pecado para que el pecado no se enseñoree de nosotros. No puede reinar el pecado en nosotros. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque la Biblia a mí me dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando venimos al Señor, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tenemos que ser diferentes. Y yo voy a añadirle esto, muy diferente. No podemos excusarnos en una Biblia. No podemos excusarnos en un espíritu de religiosidad. No podemos nosotros escondernos, hermano, en cosas superficiales. La nueva criatura tiene que estar desde lo más profundo. O sea, en otras palabras, Cristo está en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, eso es lo que vamos a reflejar hacia afuera. El apóstol Pablo lo dijo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esa es la iglesia por la cual viene Jesucristo. No nos dejemos engañar. Jesucristo sabe quién es su verdadero pueblo. Y por eso Dios nos manda a través del apóstol Pablo esa carta tan hermosa. Que si usted y yo somos hijos de Dios y aceptamos a Jesucristo, somos criaturas nuevas. Ya lo que hacíamos antes, amado hermano, ya no tenemos que hacerlo más, porque eso es pecado delante de la presencia de Dios, porque todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cómo se mira algo nuevo cuando usted lo compra? Bonito, hermoso. Así somos nosotros espiritualmente. Viene el poder de Dios, nos hermosea. Entonces nosotros no podemos regresar a convertirnos en unos seres terribles y feos que éramos antes. Amén. 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 Y voy a decir esto porque me lo pone el Espíritu Santo. Cosas que uno como pastor no quisiera decir. Pero si antes robábamos, ya no podemos seguir robando. Y hay muchas maneras de robar, hermano. No solo de agarrarle una cadena a alguien, de robarle el vuelto a alguien, o aumentarle, te mandaron a hacer un mandado y te costó 500, no, me costó 1000. Hay muchas maneras.
Y el que mentía antes, ahora no puede andar mintiendo, hermano. Porque yo soy criatura nueva. Y si yo soy criatura nueva, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Cristo no es mentiroso. Amén, amén. En Él está la verdad. De Él no procede ninguna mentira. Hoy la iglesia, amados hermanos, se atreve hasta a decir de hablar de mentiras santas. Amados hermanos, tengamos cuidado con decir eso, que mentiras santas. ¿Sabe por qué, hermano? Para mí, hermano, para mí, esta es mi opinión. Para mí es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Mentira es mentira, hermano. Y la mentira del diablo no viene de Cristo. Amén. Y punto. No hay mentira santa, no hay mentira santa. ¿Dónde podemos leer en la Biblia una mentira santa nosotros del Señor Jesucristo? Porque si hubiera una mentira santa ahí, estuviéramos dudando de lo que la palabra dice. Porque no sé qué sería verdad y qué sería mentira. Si antes éramos peleones, ya no podemos andar peleándonos ya. Porque somos criaturas nuevas. Si antes nos gustaba, voy a utilizar las palabras universales, que están universales. El chisme, ya no podemos andar de chismosos, amada iglesia. Eso es pecado, eso es del pasado, eso ya no es de un cristiano. Porque estar haciendo eso es volver a las cadenas de esclavitud. Así es. Y yo quiero que sepa que es chisme, ¿verdad? El chisme es algo inventado, es una mentira. Eso es el chisme. Y si usted lee algún chisme y usted pone, perdón, el oído, usted es un chismoso también. Le gusta, se deleita en el chisme. Amén. Y eso es agradable delante de Dios. Y eso es lo que Pablo está hablando, que somos nuevas criaturas, amado hermano. Hermano, si alguien es chismoso, pleitista, contencioso, aléjese en el amor de Jesucristo. No vaya a ser que usted regrese a la esclavitud del pecado. Apártese. Eso es tener amor por usted, por su familia. Y eso es amor para el prójimo también, para que no sea más condenado. Amén. Eso es tener amor a Cristo. Si antes éramos envidiosos, hoy no podemos tener la envidia a nadie. Si antes usted era murmurador de todo, hermano, porque hay gente que hasta se fija, hermano, hasta la camisa, si traía botón, si traía hilo, si traía bolsa, amado hermano. Hoy ya no puede, ya no podemos ser así. Ir a cuestionar cómo el hermano viene de ahí, hermano, y la hermana tal vez el único pantaloncito que tiene, o la única camisa. Y empezamos ahí, y ya vistes, y mira cómo viene, y ya viste esto, y te olvidaste de hablar lo que Dios te dijo en esta noche, y te enfocas en las cosas de las que el mundo está afanado hoy en este día, y no en las cosas nuevas que Cristo tiene para ti y que tiene para mí, amado hermano. Amén. Amén. Si antes el hombre era mujeriego y la mujer hombreriero, ya no pueden ser. Sí, porque hoy, como ha pasado, hermano, soy la mujer, hermano, irse con cualquier tipo, hermano, es lo más fácil. Pero eso era antes, ya no en la iglesia, ya no en nosotros. Nosotros somos criaturas nuevas y nosotros tenemos que orar por esa gente para que conozca la verdad. Porque antes el hombre, amado hermano, hoy en día entre más mujeres más hombres, dice. Y la mujer entre más hombres lo siguen, más bonita se cree.
Como cristianos, si tenemos el Espíritu Santo, si tenemos a Cristo, si somos libres del pecado, nosotros tenemos que huir de todo eso. A mí eso, para mí, sinceramente, tiene que incomodarnos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Señor. Porque Cristo, dice la palabra de Dios, rompió las cadenas del pecado. Venció el pecado. Entonces el pecado no lo puede dominar a usted y no me puede estar dominando a mí. Nosotros no somos títeres, somos siervos y somos siervas del Dios Altísimo, amado hermano, amada iglesia que vive y que reina. Por la iglesia que viene Cristo le estoy predicando yo, amado hermano, por esa iglesia que entiende el propósito de Dios. Yo no puedo, amados hermanos, ser influenciado por el mundo. Yo, con el poder del Espíritu Santo, tengo que influenciar al mundo hablándole las buenas nuevas. Amén. No yo cambiando, amado hermano. A veces no sabemos quién es cristiano y quién no lo es. Amén. Porque nuestros frutos dejan mucho que desear. Porque seguimos participando, hermano, en las tinieblas. Somos partícipes. Usted tiene que apartarse de todo eso. Yo hay muchas cosas que yo quisiera opinar, hermano. Mire esas redes, amado hermano. Yo quisiera dar mis puntos de vista, pero esto no va a edificar. Mejor no digo nada. Mejor predico a Cristo. Grabamos un mensaje, lo publicamos ahí y más de alguien va a ser edificado por este mensaje. Amén. Alguien. Que alguien lo va a necesitar. A alguien le va a caer bien. No podemos, porque somos diferentes. Pero más bien el cristiano en las redes, que es lo que se mira desafortunadamente en estos últimos tiempos, y lo he visto desde ya años ya. Bueno, para estarnos atacando. Bueno, para estarnos tirando piedras. Y eso lo está viendo el mundo. Y por el mundo dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Estoy hablando de la iglesia en general. Porque ya sacamos ahí un video, hermano, y que este dice esto, que esto dice lo otro. Lo que a mí el Señor me ha enseñado, que predique la palabra que Él me pone, y esa es la que va a hacer cambiar a la persona. Amén. 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 Pido un fuerte aplauso al Señor. Porque no podemos ser partícipes de las tinieblas, amado hermano. Dice la palabra de Dios, amado, que nuestros miembros tienen que ser presentados para el Dios vivo. ¿Y para qué son sus miembros? Para glorificar a Dios, para hablar de las palabras. Para eso Dios nos dio boca, para eso nos dio ojos, nos dio manos, para que nuestra mano, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo sea puesto al servicio del reino de los cielos y no de las tinieblas, amado hermano. Cristianos, amado hermano, opinando en contra cosas del mundo, amado hermano, en vez de ser pacificadores, porque a eso nos ha llamado Cristo, nosotros lo que hacemos es, amado hermano, levantar la guerra más. Porque sabe que usted y yo tenemos autoridad, amado hermano. Mire, hermano, si yo me levanto y saco un mensaje ahí, hay gente que sabe que uno es pastor, que usted es cristiano, va a influir, sea para bien o sea para mal. Por eso Pablo le habla a la iglesia de que Cristo vino a romper las cadenas, que Cristo venció el pecado y que Él nos da el ejemplo a nosotros cuando nosotros nos bautizamos y cuando Él viene a nuestra vida. Somos nueva criatura, porque todas las cosas ya pasaron las viejas. Nosotros no podemos comportarnos, amado hermano, de la misma manera como nos comportábamos antes. Hasta la vestimenta tiene que cambiar en nuestra vida. Y no es religión, es un cambio que Cristo pone. Porque las cosas que antes nos gustaban, ya hay cosas que no nos gustan.
Efesios capítulo 5. Versículo 11. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y le dice: y no participéis en las obras infructuosas. ¿Qué significa algo infructuoso? Algo que no da fruto, algo estéril, algo que no edifica, algo que te va a hacer un daño. Eso es algo infructuoso, algo que no va a servir para nada bien para tu vida. Amén, aleluya. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien de las. Es su nombre, iglesia. Cuando usted le viene una obra infructuosa de las tinieblas, si usted tiene a Cristo, si usted es libre, ahí usted necesita la autoridad y reprenderlas en el nombre de Jesús. Porque usted no puede ser partícipe. Porque ya nosotros hemos sido libertados de esas cosas de antes. De esas cadenas. Gloria a Dios. Entonces usted mejor mire con sabiduría. Si tiene que dar una palabra, con sabiduría. Yo no participo en eso. Porque lo mismo es un hechor y un consentidor. Y los dos van a tener su recompensa. Cómplice, hermano. Mejor me alejo. Hay cosas que mejor me aparto. No voy a permitir que eso venga a dañar a mi vida y que después ande yo, ay, ¿por qué me está pasando esto? Es el diablo. No, hermano, no es el diablo. Nuestras acciones, pastora, tienen que estar bien sujetas a la presencia de Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Hay que reprender las tinieblas. Usted no puede participar porque los que son de las tinieblas, ellos conspiran. Componen las tinieblas, pero usted es luz en medio de la oscuridad. Amén. 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 Entonces Pablo le habla, amado hermano. Pablo admite, oiga bien, amado hermano, porque todavía estamos en este mundo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén. Tenemos luchas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos pruebas. Amén. Tenemos procesos. Amén. ¿Cuántos aquí sufren tentaciones? Amén. Estamos en este mundo todavía, aunque no somos de este mundo. Amén, aleluya. Pero tenemos una lucha contra huestes de maldad que se levantan para hacernos la guerra, para querer destruirnos. La palabra de Dios dice que el enemigo vino a matar, a robar, a destruir. Y también la palabra de Dios dice que nosotros no ignoremos las maquinaciones, los pensamientos, los planes de Satanás para en contra de nosotros. Estamos en una lucha. Y este cuerpo, amado hermano, un cuerpo de carne y hueso, débil, amado hermano. Nos vienen muchas batallas espirituales, finanzas, emocionales. Más si hemos tenido traumas desde nuestra niñez, nuestra juventud, cosas que nos han marcado. Más si venimos arrastrando, amado hermano, cosas ancestrales, amado hermano. El comportamiento se va a ver en la generación, amado hermano. Tenemos luchas de una u otra manera, cada quien, ¿verdad? En sus áreas. Hay familias que vienen con generación de problemas de adulterio, por ejemplo. Otros de abandono, otros de pleito, otros de
de pobreza, miseria, otros de hechicería, otros de brujería, otros de homosexualismo y tantas cosas, amado hermano, que el ser humano está batallando. Pero Pablo, amado hermano, dice que al menos en cierta medida, Pablo admite que hay ocasiones en las que pareciera que los cristianos no pueden controlar sus comportamientos, ya que permiten que los malos deseos naturales, los de la carne, tomen control de ellos, amados hermanos. Pablo admite que tenemos esas dificultades. En Romanos 7, versículo 21 al 24. La palabra de Dios dice, Romanos 7, 21 al 24, dice el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia en Roma, amado hermano, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, dice. Porque según el hombre interior, según lo que yo quiero, me deleito en la ley de Dios, en la palabra, en los mandamientos, pero veo otra ley en mis miembros, en nuestra carne, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la carne por los deseos de la carne quiere, amado hermano. Y el apóstol Pablo les escribe, yo entiendo que tienen lucha, yo sé que en su mente ustedes quieren agradar a Dios, pero yo sé que la carne lo lleva a la tentación, a los malos pensamientos, a los pleitos, a las contiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo entiendo eso, dice, pero ¿quién podrá liberarnos? Dice, pero el apóstol Pablo escribe, amado hermano, que Cristo, en 8:2 Romanos dice, nos liberta, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, solo con Cristo podemos vencer el pecado, amados hermanos y hermanas. Solo con Él podemos nosotros vencer el pecado. Solo lo vamos a poder. Porque el cuerpo, ¿qué es lo que desea? Solo deseos malos. Pero nuestro pensamiento está agradar a Dios. Y tenemos una gran lucha. Mire esa gran lucha, amados hermanos, que tenemos en Gálatas 5:17. Mire lo que dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ese es el deseo de la carne. Está en contra de lo que Dios ya ha establecido. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieren. En otras palabras, tenemos una batalla, una guerra. ¿Y cómo vamos a triunfar esa guerra nosotros, amados hermanos? ¿Cómo vamos a vencer la carne? Estando llenos de la presencia de Dios solamente. El que alimentemos más es el que va a vencer. Si le alimentamos más la carne, no vamos a querer hacer lo que el Espíritu nos manda. Pero si nos alimentamos más de la presencia de Dios, vamos a vencer todo pecado, toda tentación, todo lo que nuestros ojos quieran ver, amado hermano, que no le agradan a Dios, nuestras manos quieran hacer, que nuestros labios quieran hablar, amado hermano, que va en contra de Dios, vamos a poder sujetarnos a la obediencia de Cristo. Eso es con la presencia de nuestro Dios Jesucristo, obviamente lleno de la presencia de Dios. Por eso es importante que el cristiano se guarde. Porque el cristiano que se cuide. La importancia de estar orando, la importancia de estar leyendo la palabra, la importancia de estar congregándose y unánimes
aprender cada día algo más del Señor, porque nuevas son sus misericordias, dice la palabra de Dios. Y cada día algo nuevo tiene el Señor para nuestras vidas. Hay una lucha y el apóstol Pablo lo sabe, pero Cristo, recordemos que ya rompió las cadenas del pecado y ya no se puede enseñorear de nosotros. Ya el pecado no puede venir a dirigirme y decirme que tengo que hacer las cosas pecaminosas. Ahora es Cristo quien nos manda a nosotros a hacer lo que Él dice, y por tanto le obedecemos y somos guiados por Él. Porque todo nuestro ser es presentado delante de su presencia para agradar a aquel que nos llamó, a aquel que es nuestro Señor. Pablo dice que esta guerra en cierta medida está aquí en la mente, amado hermano. O sea, en la mente santa. Usted tiene la mente de Cristo, amén. Y usted sabe lo que a Cristo le agrada. Entonces él sabe que estamos teniendo una batalla, que estamos siendo bombardeados en nuestra mente, amado hermano, con malos pensamientos, con recuerdos malos. Si usted se encuentra un poquito ahí sensible de algo, amado hermano, el enemigo le trata de recordar algo del pasado y ya nos ponemos como sensibles, melancólicos, y eso nos hace vulnerables ante aquellos recuerdos de una vida pasada que tuvimos. Por eso Pablo dice en Romanos 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ese es el carnal, amado. Habla en cosas de la carne, no piensa nada de lo espiritual. Piensa en la vanidad, piensa en los deleites, en los deseos. El que anda pensando en la cosa de la carne piensa en yo, no piensa en los intereses de Cristo, no piensa en agradar, no, yo, y nadie lo saca ahí porque lo está pensando en cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Cuando usted tiene a Cristo, usted piensa en el reino de los cielos. Y cuando usted anda pensando en cosas de Dios, amado hermano, usted es un instrumento, amado hermano. Y usted deja su orgullo, deja su ego. Y usted va a cuidar lo que Dios le da. Y va a trabajar en esa visión. Usted va a luchar para cuidar esa visión que Dios le ha dado. Cuando es en el Espíritu. Y el que anda en el Espíritu entiende quién anda en el Espíritu también. Su nombre. Porque no solo venimos a sentar y a todos andamos en el Espíritu. No, amada iglesia. Eso no es así. Hay gente que anda en la congregación y anda en la viva carne. Y el espiritual sabe que si va a hablar en el espíritu con alguien, hermano, no debería haber ninguna dificultad, amado hermano. Porque los que andan en el espíritu entendemos nuestro llamado. Porque los que andamos en el espíritu no sabemos qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Porque el mismo espíritu nos va a confirmar. Una batalla que tenemos ahí. Pablo habla acerca de la elección nuestra. Oiga bien, esta es nuestra elección, amado hermano. Y que esa elección que nosotros decidamos tomar es de vida o es de muerte. Romanos 8, ahí mismo 12, el versículo 14, el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ya sabemos los deseos de la carne, ¿verdad? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
Amén. Amén. Todos los que son hijos de Dios. Un hijo de Dios no puede andar amado, hermano, haciendo cosas que Dios no le agrada. Para resumir, y yo le voy las cosas de la carne que habla aquí. Amados hermanos, que la gloria sea para mi Señor Jesucristo, hoy y siempre. Que tenemos luz en la palabra, no en nuestras palabras. En Gálatas 5, 19, la Biblia nos dice, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Un cristiano ya no puede andar viendo a la mujer del prójimo. A una cristiana no puede andar deseando el esposo de otra mujer. Amén. 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 Aleluya. Ya no puede. ¿Cuántos cristianos han caído? ¿Y cuántas cristianas han caído por el adulterio? Porque se ocuparon de los deseos carnales. No se ocuparon de buscar más la presencia de Dios. Porque cuando vienen las obras de las tinieblas a querernos caer, la Biblia dice que no participemos. Tenemos que reprenderlas. Amén. De hecho, el adulterio lo con codiciar. Ya es pecado. Amén. Y no solo para hombres, para mujeres también. Que la palabra es para todos. Así es. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a todas estas, acerca de las cuales el apóstol Pablo dice: os amonesto. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Qué dice? No No era el reino de Dios. La palabra de Dios nadie le va a brincar. Nadie va a saltar la palabra de Dios. Aquí no hay título de que eres pastor, que eres salmista, que eres intercedor, de que hablas lengua, de que cantas bonito, de que sirves y lavas los pies. Aquí no, hermano. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sino aquel que hace la voluntad de Dios. Que sea de mucha bendición este mensaje. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a los que van a poder ahí ver el video. Denle un fuerte aplauso.